A ver, muy buenas noches. Vamos a esperar que se conecten los seguidores. A ver, vamos a esperar que se conecten para ya una vez empezar con esta pequeña exposición. Vamos a esperar que se conecten. A ver, vamos a esperar que se conecten. Ahí están, estoy viendo algunos seguidores para empezar con la exposición. Vamos a esperar que se conecten. A ver si me pueden dar el visto. Bueno, si se escucha el audio y se ve bien. Principalmente si se escucha el audio, me interesa más que escuchen. No sé si alguien me puede comentar en la transmisión en vivo que todo está bien para poder empezar ya con la exposición. A ver, ¿me pueden dar el visto bueno, por favor, si todo está yendo bien? Sobre todo si se escucha bien el video, para ya empezar una vez con la pequeña exposición que he preparado. A ver, Danieli Fernández, me dice si se escucha bien, ya. Te agradezco, gracias por tu apoyo. Vamos a esperar unos minutos para empezar ya con la pequeña exposición. Unos minutos que se conecten algunos seguidores ya para empezar con esta pequeña exposición que me han invitado a dar sobre la investigación en el trabajo social. Vamos a esperar un minuto ya para empezar. Bueno, mientras voy a presentarme. Mi nombre es Carlos, soy licenciado en Trabajo Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y bueno, yo para poder titularme hice una tesis de pregrado que era bajo la temática de cuál es el aporte de las prácticas preprofesionales en la formación profesional de los estudiantes de la Universidad San Marcos de tal ciclo, ¿no? También he escrito algunos artículos en revistas internacionales, en México, Argentina, en Costa Rica, y bueno, y también hice un pequeño libro que era la temática de la promoción social y el trabajo social. A ver, Yossi Zamora me dice que sí se escucha, gracias. Quisper Rupairit, se escucha, muchas gracias. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con esta pequeña temática sobre la investigación social y el trabajo social. A ver, primero quiero contextualizar. El día de ayer la colega de Venezuela, bueno, el día martes la profesora de Venezuela, de la Escuela de Trabajo Social de Venezuela, expuso dentro de un contexto general, a mi parecer. Ella lo especificó dentro de un contexto de su propio país, que es Venezuela. Por ese sentido y por esa lógica yo voy a contextualizar la investigación del trabajo social en el escenario del país, en el escenario peruano. Porque una cosa es hablar del trabajo social y la investigación en Argentina, en Chile, en Costa Rica, en Brasil, en Paraguay, que en el Perú. Porque si nos enmarcamos dentro del contexto continental, la característica propiamente dicha de un trabajo social peruano investigativo no existe. O sea, estamos recién construyendo procesos que coadyuven a que el trabajo social peruano sea también caracterizado como aquel colectivo profesional que investiga. Porque nuestros aportes teóricos son muy pocos. No hay aportes teóricos dentro del debate continental, dentro del debate mundial de lo que es trabajo social. O incluso no hay aportes teóricos de otras temáticas, ¿no? Sobre la pobreza, políticas sociales, bienestar social, desde la perspectiva del trabajo social peruano. No existe. Hay algunos aportes, sí, pero son de forma escaso. Por tanto, yo cuando hago referencia, por ejemplo, del trabajo social argentino, el trabajo social argentino en el ámbito investigativo sí tiene aportes teóricos. Vemos que cada año publican libros los profesionales en los diversos ámbitos, ámbitos administrativos, ámbitos de la salud mental, de la salud, de la atención primaria, en la violencia de género. O sea, si yo me visualizo del trabajo social argentino, yo lo caracterizo a este colectivo como aquel colectivo que sí produce teoría. O yo hago una búsqueda por internet y voy a ver que hay producción teórica del colectivo del trabajo social en la Argentina.
Lo mismo pasa en Costa Rica. O sea, yo busco y encuentro producción teórica de Costa Rica en el ámbito, en los diferentes ámbitos. Si yo pongo, por ejemplo, el trabajo social colombiano, también voy a ver que hay libros, hay artículos, hay tesis, ¿no? Importantes. En el caso del trabajo social peruano, ese proceso estamos recién construyendo, a mi parecer. O sea, hay una suerte de dejadez, hay una suerte también de limitación bajo ese aspecto de que el trabajo social peruano no investiga, no produce, ¿me entienden? Y eso creo que es fundamental reconocerlo. ¿Por qué? Porque el plano investigativo va a dar un cuerpo teórico al trabajo social. Y ese cuerpo teórico constituye a la larga una memoria histórica, construye una memoria o una narrativa teórica, histórica del colectivo, de la profesión. Y eso va a generar a la larga una constitución de una identidad profesional. O sea, nosotros vamos a conseguir una identidad profesional cuando constituyamos un marco teórico como soporte, cuando existe una producción teórica propia desde el propio perfil del trabajador social. Porque una cosa es pues que se investiga sobre la pobreza. Yo veo investigaciones sobre la pobreza o el fenómeno de la pobreza desde la óptica del sociólogo, del antropólogo, desde la óptica del politólogo, pero yo no encuentro investigaciones o aportes teóricos desde la óptica del trabajador social. Y es irónico. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros somos aquellos profesionales que tenemos que estar dentro de estos problemas sociales. La pobreza es un fenómeno social, es una problemática social. Por tanto, nosotros tenemos que estar más interesados en investigar sobre esas problemáticas. Pero sin embargo vemos pues que esas problemáticas lo investigan otros ámbitos como la sociología, la antropología, los politólogos, etcétera. Y esa situación nos tiene que llevar a pensar y a reflexionar qué es lo que estamos haciendo nosotros como colectivo, cuál está siendo nuestros desafíos, qué reto estamos asumiendo como estudiantes, como egresados, como profesionales, etcétera. Porque lastimosamente hoy en día nos quieren imponer una ley de enfermería precisamente porque han visto que hay vacíos teóricos, hay vacíos disciplinares. Por eso es que nos quieren imponer las enfermeras una ley que está violentando tremendamente con nuestras funcionalidades, con nuestras funciones como profesionales. Porque no hay pues un soporte teórico, no hay un soporte disciplinar. O sea, no hay una legitimidad en ese ámbito. Y esa situación nos tiene que llevar a preocuparnos, o sea, nos tiene que generar dilemas interpelativos, nos tiene que generar un proceso de reflexión tremenda, porque si esto sigue así, se va a mantener y va a haber otros profesionales que van a querer usurpar nuestro campo de intervención profesional. Ahora, pero cuando yo hablo de la investigación o del por qué hay una escasa carácter investigativo en el trabajo social peruano, les voy a explicar por qué. Cuando surgen las ciencias sociales, o sea, el trabajo social es una ciencia social, al igual que la sociología, que la arqueología, que la antropología, que la historia, cuando surge, la demanda para que surjan estos profesionales fue propio del sistema económico. O sea, la sociología o el trabajo social o la antropología no surgió porque surgieron, sino que hubo determinaciones históricas que conllevaron a que determinados grupos de poder demanden determinados grupos de profesionales. Por ejemplo, la burguesía o la clase dominante de aquel entonces, dentro del desarrollo capitalista, requirió la demanda de sociólogos. ¿Para qué? Para que estudien las sociedades, para que interpreten las sociedades, para que puedan dominar las sociedades. ¿Me entienden? ¿Por qué surge la antropología? Para que estos profesionales de la antropología estudien la cultura, estudien los patrones culturales, estudien las situaciones específicas de las culturas que ellos querían dominar. ¿Me entiende? Ahora, otro aspecto, por ejemplo, la arqueología, ¿para qué surge? Para la búsqueda y la reconstrucción de restos arqueológicos o memoria histórica. Lo mismo pasa con la historia. O sea, estas ciencias sociales, la antropología, la arqueología, la historia, han sido demandados ¿para qué? Para un estudio interpretativo de los fenómenos sociales. Caso distinto pasó en el trabajo social. El trabajo social no fue requerido específicamente para que estudien la realidad,
sino que el trabajo social ha surgido, ha sido demandado ¿para qué? Para que actúen inmediatamente frente a las problemáticas sociales. ¿Me entienden o no? O sea, ¿me entienden o no? O sea, comparando con las demás ciencias sociales, al trabajo social le han requerido para que solucione en la práctica inmediata estos problemas sociales que generó el capitalismo. Por tanto, el sello, la impronta del trabajo social fue un profesional que no piense, sino que actúe. Y ahí creo yo que es la causa, la raíz de por qué el trabajo social no se le considera como un profesional que investiga por excelencia, como la sociología o como la antropología. Porque nuestro ethos histórico, nuestro pasado histórico, nos ha determinado o nos ha demandado como aquel profesional que tiene que actuar de forma inmediata, sin pensar. O sea, quiero que entiendan esto porque esto es muchas veces es la causa y es la raíz de por qué nosotros no investigamos o de por qué nosotros dentro de las ciencias sociales no nos consideran como aquel profesional que investiga o que produzca teoría. Porque dentro del contexto histórico de donde surge y demanda al trabajo social, la élite o los grupos de poder la han visto solamente como aquel profesional que tiene que intervenir en la pobreza, en la ayuda social, que tiene que ayudar en situaciones de carencia social de forma inmediata. En cambio, la sociología sí la han determinado y la han demandado que piense, que explique la sociedad, que analice, que investigue. Lo mismo pasó con la antropología, con la arqueología. Quiero que quede claro esa idea de que a nosotros, nuestros etos, nuestra huella histórica nos ha demandado actuar en las situaciones sociales. Las otras ciencias sociales no. Y creo que por ahí se tiene que explicar. Porque si nosotros queremos explicar por qué no se investiga en el trabajo social peruano, hay que enrumbar la explicación en el panorama histórico de cómo nosotros hemos surgido y cómo nos hemos venido desarrollando en el transcurso del tiempo. Ahora, bajo esa situación, ese fue a inicios de la década del desarrollo del capitalismo monopólico. Al trabajo social lo cogen como agente profesional que va a actuar simplemente, sin necesidad de que piense nada. Eso déjalo para la sociología, eso déjalo para la antropología. El trabajador social va a ejecutar, el trabajador social va a buscar solucionar las carencias sociales. O sea, esa es la lógica que se nos ha impuesto. Por eso nosotros siempre, en la década del siglo XXI, cuando estamos recién formándonos como profesión, nosotros siempre cogíamos aportes de la sociología, de la antropología, de la historia, cogíamos para poder aplicar. Incluso lo que se conoce como el primer libro de servicio social, que sería el de Mary Richmond, el diagnóstico social, que fue un intento de producción teórica, al fin y al cabo fue básicamente un aporte desde funcionalismo, desde positivismo, corrientes que lo han desarrollado la sociología. Ya, más o menos la idea es así. Ahora, pero a pesar de esa impronta histórica que tenemos nosotros, ese sello que nos han impuesto, incluso en la actualidad, tú vas a un campo laboral profesional, a los colegas nuestros, a los trabajadores sociales del Perú, no se les considera pues como aquellos profesionales que van a diseñar las políticas sociales, aquellos profesionales que van a construir las políticas, no se les considera simplemente aquellos profesionales que van a actuar, que van a ejecutar programas y proyectos sociales. O sea, nuestra práctica o nuestro lado pensante, reflexivo, nuestra capacidad de producir, de pensar, de analizar, no nos toma en cuenta. Simplemente nos toman en cuenta como profesionales que ejecutamos acciones sociales de proyectos y programas formulados por la sociología, por la antropología, por los politólogos y por otras áreas profesionales. ¿Me entiendes? Esa situación, esa situación nos tiene que generar trazar desafíos de cómo afrontar, de cómo contrarrestar ese sello y ese panorama actual que nos tienen a nosotros como profesionales de que simplemente ejecutan y no piensan. Por eso, Margarita Rosas planteó, y es una colega peruana que vive en la Argentina, planteó, para que esta situación cambie, tenemos nosotros que problematizar nuestra intervención profesional. Hay que problematizar.
hay que reflexionar. Por eso se habla de una práctica profesional pensante. ¿Cuántos de nosotros, antes de actuar ante una situación o ante un caso social, nos hemos puesto a pensar o a interpretar por qué se debe a que esa persona esté bajo esa situación? Pregunto yo. ¿Alguien se ha puesto a pensar? ¿Alguien ha puesto en una situación de problemática para pensar? Muchos de nosotros quizás caemos en un error garrafal y esa situación lo veo yo tanto en estudiantes de pregrado que hacen sus prácticas como estudiantes ya que ya están para culminar, incluso colegas nuestros, que simplemente se dedican a actuar y no mediatizan, no piensan, no reflexionan. Por ejemplo, si tú quieres hacer una actuación profesional de calidad, para que tú hagas una actuación profesional de calidad vas a tener primero que pensar cuáles son las determinaciones o cuáles son las situaciones que conllevan a que ese sujeto esté bajo esa situación de carencia social. O sea, esa explicación teórica, esa interpretación que tú brindes o ese análisis te va a llevar a que tu intervención sea de calidad. ¿Me entiendes? O sea, si yo encuentro una persona en situación de pobreza, yo tengo que explicarme y pensar por qué ese sujeto llegó a ser pobre o por qué está bajo esa situación. Esa situación me va a llevar a que mi práctica sea de calidad, sea mi práctica profesional sea de carácter incidente, que genere incidencia. Por eso es tan necesario romper con esa dicotomía falsa que se ha realizado. Se considera que siempre se habla en el colectivo profesional de trabajo social peruano, teoría y práctica. Teoría y práctica. La teoría déjalo para la sociología y la práctica déjalo para el trabajo social. Esa dicotomía, compañeros y chicos, se tiene que desaparecer. No tenemos por qué replicar esa dicotomía. La teoría y práctica en el trabajo social no existe. Si existiese, estaría bajo una relación dialéctica. ¿Por qué? Porque o sea, tu intervención ¿cuándo empieza? Tu intervención profesional empieza primero cuando tú piensas que vas a intervenir. Piensa cuando, empieza cuando tú vas a pensar qué cosa vas a intervenir y cómo vas a intervenir. Por tanto, la relación entre teoría y práctica no es ajena, sino está ligada, está concatenada, está relacionada dialécticamente. Tú para que intervengas, primero piensas. Tú para que intervengas, se supone que primero tienes que analizar. O sea, tu intervención profesional no empieza cuando tú intervengas, empieza cuando tú pienses, cuando te des la idea de intervenir en la cabeza. Por tanto, la relación entre teoría y práctica no es pues separada, sino está ligada, está unida. Esa dicotomía de un falso positivismo está vigente hoy en día en la formación profesional. Siempre, ¿no? El trabajo social es teoría y práctica. No, el trabajo social no es teoría y práctica. El trabajo social es una sola acción y esa acción profesional implica pensar y reflexionar. ¿Y todo esto para qué? Yo voy a estudiar y voy a comprender un fenómeno social para darle una actuación de calidad a mi ámbito laboral. ¿Me entiendes? Pero si tú quieres una práctica profesional rutinaria, permanente, fija, sin buscar un logro o un cambio a nivel micro, a ti no te va a interesar pues investigar. Simplemente tú vas a querer cumplir con tus objetivos y tus metas o tus indicadores y tú te vas a quedar ahí por el simple hecho de recibir un salario o un sueldo. Pero nosotros como trabajadores sociales que queremos aspirar y posicionar a la carrera, tenemos que darle un matriz pues, de pensamiento, un matriz de reflexión crítica dentro de estos fenómenos sociales. No es el actuar por actuar, no es darle una orientación pragmática o práctica de tu actuación profesional, sino tiene que ser una actuación profesional que tenga pues un desafío a mediano y largo plazo. Por tanto, ese interés de querer aprender, de querer reconocer, identificar cuál es el significado histórico o político de un fenómeno social, implica pues más que todo el compromiso ético político que tú tengas con la profesión y el compromiso que tú tengas con tu realidad social. Muchos de los aportes teóricos que existen a nivel del continente, tanto en Argentina, en Chile, en Costa Rica, siempre las colegas que investigan o aportan, ellas quieren que su investigación, que su aporte teórico sea para que tenga una utilidad social. O
O sea, ese conocimiento que ellos gestan en la práctica cotidiana de su labor profesional, ellas tienen el interés de que ese conocimiento sea utilizado para mejorar las condiciones de vida de la gente, para incidir políticamente, para modificar situaciones de pobreza. ¿Me entiendes? O sea, la investigación en el trabajo social no tiene que ser una investigación por investigar. No es como la sociología que se queda en el plano abstracto, sino que nosotros tenemos que investigar bajo un objetivo, el cual es que esta investigación sea una investigación que sea útil socialmente. Por eso se habla no de una investigación a secas. En el trabajo social se habla de una investigación de carácter social, por tanto de carácter colectivo, de carácter comunitario. Bajo esa lógica tiene que moverse el plano de la investigación en el trabajo social. Ahora, dentro de ese panorama, otro aspecto que yo considero que es motivo para que muchos de nosotros no nos aboquemos a la investigación es porque saliendo de la universidad, tú no vas a encontrar un campo laboral o no vas a encontrar un trabajo propiamente dicha que te retribuye económicamente solamente investigando. No existe eso. Por eso muchos de nosotros cuando egresamos de la universidad perdemos el interés de investigar. Ya no tenemos las ganas ni la motivación de producir un libro, ni escribir un artículo, ni hacer cualquier otro producto teórico. ¿Por qué? Porque simplemente en el campo laboral no existe un ámbito laboral donde te permita trabajar en el plano investigativo. En el trabajo social no hay. No hay consultoras que requieran precisamente profesionales del trabajo social que estén abocados a la investigación. No lo hay. Por tanto, tú de la investigación, en el caso del trabajo social y en el caso de la realidad peruana, tú no vas a vivir. ¿Por qué? Porque no hay un campo laboral exclusivamente para aquellos colegas que investigan. Y esto también es un motivo donde muchos de nosotros cuando egresamos de la universidad, de la carrera, dejamos de lado lo que es todo lo que es la producción teórica, dejamos de lado la polémica, dejamos de lado el hecho de constituir o polemizar sociales, qué sé yo. Es un aspecto muy importante que la realidad misma nos está jalando a un cauce de simplemente continuar con el simple hecho de trabajar por trabajar. Y no hay un interés por la carrera, no hay un interés por querer transformar nuestra realidad. Porque la investigación, así como lo dijo Silvana Martínez, que es la presidenta internacional del trabajo social a nivel mundial, es un compromiso ético-político. El investigar también es una lucha frente a las ideas colonizadoras. Es también aportar en la emancipación del hombre. Las ideas son poderosas, la investigación también es poderosa, pero como reitero, tiene que ser una investigación que sea útil socialmente, que se aplique tanto en el ámbito disciplinar, laboral o comunitario. Ahora, dentro del trabajo social peruano, a mi consideración, hay tres vertientes de investigaciones principalmente. Una investigación que investiga el propio trabajo social, o sea, una investigación de corte disciplinar. Hoy en día eso existe muy poco. O sea, no hay investigaciones que estudien precisamente al trabajo social, que se enmarca dentro del aspecto disciplinar. Por ejemplo, que se hable del objeto de estudio del trabajo social, que se hable de lo metodológico del trabajo social, que se hable, pues, qué sé yo, de la definición del trabajo social. Esa investigación disciplinar, a mi parecer, es muy necesario y es muy pertinente en este contexto. O sea, no hay en el Perú una línea investigativa que se dedique exclusivamente al estudio de la carrera en sí misma. No existe. O sea, no hay. Yo veo investigaciones que se reducen en otros aspectos, pero que estudien exclusivamente al trabajo social, no lo hay. Hay poco, muy poco, para buscarlo. Ahora, la otra línea de investigación es aquellos que estudian las cuestiones sociales, que estudian la pobreza, que estudian, por ejemplo, las políticas sociales, el bienestar social, que estudian la violencia contra la mujer, que son aspectos que no están dentro del campo disciplinar, sino que están dentro del aspecto de los fenómenos sociales, de las problemáticas sociales que nos incumben a nosotros por naturaleza ontológica de la carrera. Esa línea de investigación, a mi parecer, sí se está desarrollando. De forma limitada, poco, pero se está desarrollando. Yo les invito a ustedes
revisar la página virtual, por ejemplo, del fondo de tesis de la Facultad de Ciencias Sociales de la San Marcos y van a ver que sí hay investigaciones que abordan las problemáticas sociales, pero en el aspecto disciplinar hay muy poco. Por ejemplo, mi tesis que fue relacionada a las prácticas preprofesionales fue básicamente un tema de investigación disciplinar, porque estudió a la carrera, estudió a la formación profesional, ¿entiendes? Y hay otro tipo de investigación, que es una investigación de tipo ecléctica. O sea, hay un tipo de investigación donde no se sabe claramente qué es lo que se busca, si es el ámbito disciplinar o es el ámbito de las problemáticas sociales, pero hay ese eclecticismo, como se dice, ¿no? Donde se mezcla de todo por acá y se busca dar una producción teórica. ¿Entiendes? O sea, básicamente creo que la investigación en el trabajo social es un desafío a afrontar. Y no solamente para poder dar una mejor calidad de nuestra intervención profesional, porque tú vas a dar, y quiero reiterar este aspecto porque es muy importante. Si tú quieres dar una actuación profesional de calidad, vas a tener que investigar, vas a tener que desentrañar, vas a tener que desmenuzar lo que implica un fenómeno social. Y bajo ese reconocimiento de la óptica de cómo tú ves un fenómeno social, tú vas a intervenir con mayor claridad. Tú vas a intervenir con un mayor compromiso de querer buscar una solución pertinente y adecuada de ese fenómeno. Pero si tú quieres ser un profesional que simplemente actúe por actuar, a ti no te va a interesar investigar más allá de eso. ¿Me entiendes? O sea, creo que el compromiso con la investigación es bajo ese lado. Primero, potenciar nuestra actuación profesional hacia uno de calidad. Por otro lado, darle un cuerpo de identidad profesional al colectivo. Ya no es momento, compañeros, de nosotros de ir y buscar aportes de la sociología, de la antropología, para poder intervenir en una problemática. No estamos para eso. Muchos de mis compañeros o mis compañeros, incluso alumnos de la San Marcos, me dicen, Carlos, yo no sé qué tema elegir para investigar. Y yo les pregunto, pero en el trabajo social lo que falta no son problemas, porque nosotros somos profesionales que estamos inmersos dentro de una problemática social. O sea, no me pueden decir que no hay problemas para investigar. Problemas existen. O sea, esa pregunta me expresa muchas cosas. O sea, no me pueden a mí decir que no hay problemas para investigar. Nosotros tenemos la capacidad y las condiciones. ¿Por qué? ¿Por qué la capacidad? Porque somos tan capaces como la sociología o como la antropología o como otra carrera profesional que investiga, también de investigar. Estamos en la capacidad. Tenemos todas las capacidades intelectuales. Eso no me lo pueden negar. Y tenemos las condiciones. ¿Por qué? Porque somos profesionales que estamos in situ dentro de las problemáticas sociales, dentro de las lógicas de cuestión social, dentro de las lógicas de pobreza, de vulnerabilidad, de exclusión social, de discriminación. Y díganme ustedes, eso no son las condiciones pertinentes para darnos el desafío y el reto de investigar. O sea, yo a veces eso me incomoda porque ¿cómo me pueden decir que no hay problemas, pero si nosotros somos profesionales que buscamos solucionar las problemáticas sociales? O sea, no me pueden decir que no hay problemas. O sea, esa situación más o menos es el panorama del trabajo social bajo un criterio crítico y reflexivo desde mi perspectiva, ¿no? Pero el trabajo social a nivel del continente sí ha ido repotenciándose en ese aspecto. Yo les invito por eso revisar el fondo virtual de las tesis de Costa Rica, de Argentina, de Chile, en cierto modo de Colombia y de España también, que en aspecto del trabajo social clínico tiene muchos aportes interesantes. Ahora, no sé si hay alguna pregunta para más o menos ir a profundizar. No sé si hay algunas preguntas. Esto quise hacer llegar estos pequeños reflexiones para poder, más que todo reflexionar, más que todo llevar a que se interpelen, a que se comprometan, a que un poco analicen de la situación actual del trabajo social en,
en el aspecto de que se tiene que investigar y cuál es la importancia fundamental de que un trabajo social investigue. Y eso pasa necesariamente en cambiar su plano formativo profesional. O sea, la investigación tiene que ser transversal. O sea, la investigación, a mi parecer, o el impulso a la investigación tiene que ser desde el primer año de la universidad de los chicos hasta que termine la universidad. Y aquellos profesionales o estudiantes que tengan el interés de seguir investigando, tiene que haber un apoyo institucional, ya sea de la universidad o del colegio, para que estos chicos no pierdan esos ánimos de querer investigar. Yo he conocido compañeras de mi promoción, de mi base en la universidad, que tenían toda la capacidad de investigar, que tenían todas las ansias de querer investigar, de aportar teóricamente. No lo han hecho porque no han encontrado espacios, ni por el lado de la universidad, ni por el lado de los colegios. En otras universidades, por ejemplo, como el de la Costa Rica, aquellos estudiantes que tienen ese perfil de investigar, se les promueve para que sean docentes, se les promueve para que apoyen en cursos determinados. Lastimosamente eso en países como el continente no ocurre eso, o sea, no hay esa suerte de ayuda o de impulsar esa motivación del joven investigador para que pueda dictar y pueda ir ganando experiencia, aportar con su juventud, con sus ideas. No existe. O sea, falta una política institucional que promueva ese plano de lo investigativo en el trabajo social. Falta bastante eso. Y creo que eso se va a lograr cuando nosotros demos el aporte y hagamos entender al colectivo profesional que la investigación tiene que ser un núcleo transversal, desde que inicia la carrera hasta que finalice. Y si el chico tiene las ansias de querer seguir investigando, que lo haga, luego ya trabajando. Creo que ese es el reto, ese es el desafío que nosotros tenemos que tener como trabajadores sociales y que no ocurra como lo que está pasando en la actualidad, que un colectivo profesional como enfermería nos quiera usurpar, se quiere entrometer en funciones que no le competen. ¿Y eso debido a qué? Más allá de que exista o no el respaldo de un colegio, creo que no hay pues un soporte disciplinar, no hay aportes teóricos que digan, ¿sabes qué? El tema del programa o proyectos sociales es esencialmente de los trabajadores sociales. No existe documentos, no existe aportes, no existe libros, tesis, no existe de eso. Es un problema que tenemos que solucionar, definitivamente. A ver, chicos, no sé si alguien me puede dar algunas preguntas para ir eh, explayándome. A ver si alguien desea hacerme algunas preguntas. A ver, chicos, ¿algunas preguntas? No sé si estoy bien con el tiempo, falta algunos minutos, algunos minutos. A ver, chicos, más bien sí les voy a pedir un favor. Los que deseen bibliografía de este tema de investigación, déjenme su correo en esta transmisión en vivo y se lo voy a pasar por su correo todos los libros, bibliografías que yo tenga para que lo puedan leer. Por favor. Ya. A ver, acá hay una pregunta de Joel. Vamos a responderle. Dice, bajo este problema nacional en la que vivimos, los modelos o métodos de investigación tenían que ser un tipo de cambio. Claro, ya, los modelos de investigación, básicamente para mí son dos fundamental, bueno, tres. Tres. El modelo cualitativo, o sea, si hablamos en términos de investigación, el modelo cualitativo, ¿qué es lo cualitativo, por ejemplo? O sea, cuando hablamos del método cualitativo, ¿qué es lo cualitativo? Lo cualitativo es, por ejemplo, comprender e interpretar lo que el sujeto está pensando. Ese es el método cualitativo, ir a la subjetividad de las personas. Por ejemplo, si yo encuentro un caso de violencia contra la mujer, yo como investigador cualitativo voy a tener que abordar ese caso desde la percepción de la mujer que ha sido violentada. ¿Me entienden? O sea, la mujer me va a decir muchas cosas y yo tengo que coger eso como mi insumo para mi investigación. O sea, lo cualitativo es
es rescatar el plano subjetivo, el plano perceptivo de la gente. ¿Me entiendes? O sea, tengo que ir a indagar mediante preguntas. O sea, ¿cómo te sientes? ¿Qué me puedes decir? ¿Por qué te ha violentado? ¿Por qué? Ella me va a responder y yo tengo que recabar toda esa información que ella me brinde. Y ese insumo o esa información que yo recabe va a ser el insumo para mi investigación, sin alterarlo. Tal como me dice, yo tengo que ponerlo. Es el enfoque cualitativo, que en la actualidad está siendo bien desarrollado. En las ciencias sociales, el método cualitativo está siendo posicionado como debe ser, bajo su óptica del postmodernismo, pero está bien posicionado bajo el método cualitativo. El método cuantitativo, ojo, el método cuantitativo es la apreciación que tú pongas en un hecho social. Por ejemplo, en el caso de la mujer que ha sido violentada, yo desde mi enfoque como investigador, como profesional, puedo decir que, bueno, acá hubo un problema de pobreza, ¿no? Por decirlo así. Esa es la apreciación que yo dé. Ese es el método cuantitativo. Es la apreciación, es la explicación, es la hipótesis que tú te puedes generar para una problemática social o para un caso social. Es eso. O sea, ese es el método cuantitativo. El método cuantitativo es distinto al método cualitativo, como lo he explicado. El método cualitativo es subjetivo de la persona y el modelo cuantitativo es cuando tú des tu interpretación. Ahora, pero dentro del trabajo social se considera que por ser profesionales que actuamos en la y desde la cotidianidad de la gente, de las personas, de los sujetos, el modelo más pertinente es el cualitativo, porque se dice pues que el trabajador social no puede juzgar, no puede decir o no puede dar valoración moral de que una situación está mal o bien, sino que tiene que entender y empatizar con el sujeto social. Por eso dentro del trabajo social se considera que el método cualitativo se acerca más al perfil profesional. Pero sin embargo yo planteo que el tercer modelo para mí es el mixto. El mixto es cuando se une tanto lo cualitativo como lo cuantitativo. ¿Entienden? O sea, yo, por ejemplo, yo en mi tesis que hice de pregrado, yo utilicé el modelo cuantitativo. Es bien cierto que yo también recabé toda la información que me brindaban los alumnos, ¿no? Con el cuestionario, pero también yo hice una apreciación de sus apreciaciones. O sea, usé los insumos de estos alumnos, pero también di mi apreciación. Es el método mixto de investigación. Mixto, ¿de acuerdo? O sea, hay tres modelos de investigación. El modelo cualitativo, que ya lo expliqué, el cuantitativo y el mixto. Yo sugiero siempre el método mixto. En trabajo de investigación, de tesis, de tesina, yo siempre propongo el método mixto de investigación, porque me parece más, más integral, tanto el plano subjetivo de la gente como el plano de lo que yo pueda pensar y creer, interpretar. Ya, a ver, hay algunas preguntas. Chicos, quiero preguntas, quiero preguntas, chicos. Magda, Magda, hola, ¿cómo estás? A ver, dice. En estos momentos en los que muchos colegas comparten sus saberes vía virtual, ¿conoces alguna capacitación a distancia para profundizar? No, no conozco. Magda me pregunta, por ejemplo, si lo que yo he visto dentro de las capacitaciones virtuales que se dan en el trabajo social a nivel de las redes sociales, ¿hay alguna capacitación que profundice el tema de la investigación social? No lo hay. Yo lo que veo en las redes sociales es que hay una preponderancia de conocimientos técnicos. O sea, por un lado hay aquellas conferencias o capacitaciones que te brinden las experiencias laborales, lo cual está bien para mí, lo cual me parece perfecto. Pero por otro lado hay capacitaciones virtuales que simplemente son capacitaciones técnicas, administrativas, de cómo gestionar
X asunto. Pero no hay, o sea, por eso les digo que no hay una significancia o no toman la debida importancia del aspecto disciplinar de la carrera. Y cuando no hay un soporte disciplinar, teórico, disciplinar, metodológico de la carrera, no vamos a tener un soporte. O sea, no va a haber un cimiento, un piso donde nosotros vamos a actuar. No va, o sea, estamos, en ese aspecto estamos muy vacíos. Yo veo que hay, como reitero, hay capacitaciones, hay conferencias de experiencias laborales que sí me parece interesante, sí, pero por otro lado hay curso de gestión social, de procedimientos administrativos o locales. Eso para mí, en aspecto laboral te puede servir mucho, bastante, pero en el plano disciplinar de la carrera no te aporta mucho, lastimosamente, porque simplemente es una cuestión de la inmediatez que te demanda un ámbito laboral. Pero en cambio, el plano disciplinar sí te va a enrumbar hasta toda tu vida profesional. Lo disciplinar se va a quedar. En cambio, lo técnico administrativo tiene que actualizar una otra vez, pero lo disciplinar va a seguir. Yo creo que para dar el debate de esta ley de enfermería, el plano disciplinar es contundente para refutarlo. Más allá de la normativa o no, el plano disciplinar es muy importante para argumentar y refutar las intenciones de la ley de enfermería. Ojo, ¿ah? Eso es muy interesante. O sea, yo felicito a la ANES Villarreal porque genere este tipo de conversatorios de la investigación en el trabajo social, que es muy importante. O sea, se está tocando una temática donde estamos recién construyendo, donde aún no estamos bien posicionados, y que se hable de la investigación en el trabajo social es muy importante, es muy relevante, ¿no? Eso creo que es muy importante para decirlo. ¿Alguna otra pregunta, compañeros, compañeras, ya para cerrar? Quiero preguntas, chicos. Son 18 personas, son 19 ahora. Quiero preguntas, para que me puedan ayudar. A veces con las preguntas uno se permite explayar un poco más. A veces se me han quedado algunas ideas, ¿no? Pero quiero que me pregunten para poder explayarme y tratar de profundizar algunos aspectos. ¿No hay preguntas? Si no, ya para despedirme, me están dejando sus correos. Ya, yo le voy a pasar toda la biografía que tenga concerniente a la investigación en el trabajo social. A ver, compañeros, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, compañeros? Ya para ir cerrando. Espero que le haya servido esta investigación. Yo sí les motivo, les impulso a investigar, les impulso o les motivo o los exhorto también a leer, a interpelarse. Les motivo pues a escribir artículos, a dar sus ponencias, sus experiencias. Creo que esta pandemia nos tiene que permitir ello, por lo menos por las redes sociales o por medios virtuales. Creo que es muy importante que compartamos, que... A ver, Mónica Lisbeth Takanga Aguirre, un saludo. Me acaba de hacer una pregunta. Me dice, claro, me dice, ¿es recomendable publicar nuestras investigaciones, pero en relación a lo disciplinar? ¿Cómo fomentar esos espacios? Gracias. Claro, o sea, publicar investigaciones en realidad de todo tipo, sea de tu experiencia profesional, de tu experiencia en las prácticas, sea de tu experiencia disciplinar, qué sé yo. Pero para mí, o sea, desde mi perspectiva personal, el aspecto disciplinar tiene que ser importante. O sea, para mí, o sea, quizá para otros colegas no, pero para mí es muy importante que se repotencie el aspecto disciplinar de la carrera. ¿Por qué? Porque se dice pues que el trabajo social no es ciencia, que el trabajo social no tiene objeto de estudio, de intervención. ¿Y por qué lo dicen? Porque no hay pues no hay un fortalecimiento en ese plano. Por lo menos en el trabajo social peruano no hay. O si hay poco. Y si lo hay, no está tan claro. Por eso es muy importante que se fortalezca el plano disciplinar de la carrera. ¿Cómo fomentar esos espacios? Por ejemplo, yo sé que aquí me están mirando chicos que están estudiando la carrera. Yo les recomiendo que formen círculos de estudio, que formen espacios de reflexión, que hagan una revista virtual o físico, pero que lo hagan.
júntense con sus 5 o 6 amigos, compañeros de trabajo social, investiguen, publiquen, haciendo círculos de estudio, talleres de investigación, asesoría de tesis, o sea, espacios y formas de impulsar y repotenciar el plano disciplinar de la carrera existen. El punto es que nosotros a veces tenemos miedo, ¿no? Miedo porque, bueno, ¿qué dirán? O miedo porque no hay esas experiencias. Les comento yo, por ejemplo, que la etapa de la reconceptualización a nivel del continente, que es una etapa muy enriquecedora, lo impulsaron los estudiantes de Brasil. No lo impulsó las autoridades, no lo impulsó los docentes, lo impulsaron los estudiantes de Brasil, porque empezaron a cuestionar todo el bagaje teórico metodológico de su profesión o de lo que le enseñaban en la universidad. O sea, yo por eso estoy completamente convencido que el cambio lo van a dar los estudiantes. El cambio generacional o la reorientación del trabajo social peruano lo tienen que dar los estudiantes, porque son pues juventud, están con las ideas nuevas, están con los ánimos de aportar. Los estudiantes, yo siempre cuando me invitan para las conferencias, yo siempre digo, los que van a tener que hacer el cambio o van a buscar una reorientación de cómo se ve el trabajo social peruano, va a ser los estudiantes. Ellos están en un ámbito privilegiado, son estudiantes, son jóvenes, ellos van a tener que impulsar estos cambios. No de mi base, quizás de mi base algunos, ¿no? Pero no los docentes necesariamente, sino que son los estudiantes. Y un hecho histórico para tomar en cuenta es que el proceso de la reconceptualización lo hicieron los estudiantes de Brasil. Ellos impulsaron ese movimiento que llegó a nivel del continente. ¿Se dan cuenta? Esas son las formas. A ver, hay otro. Joel me dice, ¿qué investigaciones que conozcas que sea relevante para la profesión o para nuestra formación? Investigaciones. Hay uno, por ejemplo, de Costa Rica, del profesor Freddy Esquivel, que es un docente de Costa Rica que investigó en 3 tomos de tesis, investigó lo que es la historia del trabajo social en su país. Y lo hace de una manera donde esas categorías conceptuales pueden ser utilizadas en cualquier otro país. Y les recomiendo que entren en la página virtual del Fondo de Tesis de Costa Rica y van a encontrar tesis que parecen sociólogos. O sea, la forma como analizan, cómo estudian la dinámica de su sociedad o cómo estudian un objeto de investigación, tiene características sociológicas, históricas, políticas. Les recomiendo que leen solamente un par de hojitas y se van a dar cuenta que lo que estoy diciendo es verdad. Yo aprendí mucho de estos textos de las tesis de Costa Rica. Son muy ricos sus tesis, tienen un bagaje bibliográfico tremendo. En México, a ver, Magda me dice, en México conozco solo 2 colegas investigadores de ya, uno en el área de la salud y otro en el tema jurídicos. Claro, o sea, la investigación social en realidad es una tarea pendiente para el trabajo social, en general para casi todos los países. Está pendiente porque hay una necesidad de reposicionarse y de posicionarse en el ámbito de las ciencias sociales. O sea, ya no es momento de que nos vilipendien o que nos digan, ¿sabes qué? Ustedes no son ciencia porque no investigan, porque no teorizan. O sea, ya no estamos para eso. Y para contrarrestar todo ese tipo de argumentos, tenemos que nosotros producir teoría, investigar teoría, tanto de la carrera como de los fenómenos sociales. Es un problema que todavía queda pendiente y que se puede contrarrestar. ¿Cómo? Investigando, generando semilleros de tesistas. ¿Cuántas tesis se investigan o cuántas tesis se generan a nivel nacional? Pregunto yo. Tesis de calidad, o sea, que cumplan con todos los parámetros académicos, con los estándares de calidad. ¿Cuántos? Pregunto yo. Desde el trabajo social. ¿Cuántos libros se publican al año en el trabajo social peruano? ¿Cuántos artículos se publican? O sea, esa situación nos tiene que llevar a pensar y a reflexionar. Porque si no, tenemos que ir reconociendo que el trabajo social es disciplina y es ciencia social. Y por tanto, si se considera disciplina y ciencia, tiene que producir teoría. Nos quedamos simplemente en que es una profesión y ya.
Kisnik Noctel. Me dice, creo que lo que no hay es... Ajá, exacto. Tú lo has dicho, mi estimada Kiski. No hay un marco teórico propio en el trabajo social. Y tampoco, mira, o sea, correcto contigo. O sea, no hay un marco teórico propio que determine el perfil de la carrera. Y no lo va a haber. A mi parecer, no lo va a haber. ¿Por qué? Porque el trabajo social no es como la historia. No es como la antropología. No es como la sociología. Nosotros somos somos un profesional que lo demandan en función a las circunstancias sociales. Hoy en día, en este contexto de la pandemia, nosotros estamos cumpliendo una labor esencial, porque somos profesionales que nos abocamos a la práctica social, a las demandas circunstanciales, ¿me entiendes? O sea, si hay una violencia de género, ya, llamen al trabajador social. Si hay una cuestión de abandono de calle, llamen al trabajador social. Si hay un fenómeno de un sujeto que tiene problemas de drogadicción, llamen al trabajador social. O sea, donde hayan situaciones de vulnerabilidad, siempre nos van a requerir a nosotros. No va a llamar al sociólogo, al antropólogo, nos va a llamar a nosotros exclusivamente. Porque el imaginario nos ha determinado como aquellos profesionales que solucionan las cosas. Por tanto, no va a existir un marco teórico estático o propio que permanezca durante mucho tiempo, no lo va a haber, porque nuestro marco teórico se va a moldar en función de las circunstancias sociales. O sea, dentro de las ciencias sociales somos la única carrera o disciplina que ha pasado por tres etapas: servicio social, asistencia social y trabajo social. No hay otra carrera. Y esa nomenclatura de servicio social, asistencia social y trabajo social implica un contenido teórico nuevo. Por eso lo que yo considero es que no se puede hablar de un trabajo social. Se tiene que hablar de trabajos sociales. O sea, de una diversidad de trabajos sociales. Pero eso no quiere decir que debemos de tener también principios y objetivos del cuál va a ser nuestra o cómo va a girar nuestra práctica profesional. Por ejemplo, si tú eres una trabajadora social que está en el ámbito de la salud, produce pues un marco teórico de un trabajo social para la salud. Si tú eres un trabajador social que está en las cárceles, produce teoría del trabajo social penitenciario. Si tú eres un trabajador social que está en el ámbito de la violencia contra la mujer, produce un marco teórico para ese ámbito. Y está rico, o sea, para ámbitos para investigar, fenómenos para investigar en el trabajo social es rico, es bastante. No nos podemos quejar, somos una profesión predilecta, porque nuestra demanda es múltiple, nos demandan en otras partes. Como diría el profesor García, tú levantas una piedra, tú vas a encontrar siempre un trabajador social. Siempre. Trabajador social te vas a encontrar en los colegios, en los hospitales, en las clínicas, en las empresas, en las mineras, hasta en las iglesias, en las parroquias, en los barrios, en las comisarías. O sea, trabajador social tú vas a encontrar en todas partes. Pero lo que falta es pues que nosotros produzcamos teoría en función a los ámbitos que nos demandan. Eso es lo que nos falta. Milagros Katy me dice, ¿qué paradigma comprende la realidad y lo aplica? ¿Qué paradigma comprende la realidad? Yo aplico la paradigma del materialismo histórico. O sea, yo parto de la visión del trabajo social crítico en Colombia. En Colombia se ha desarrollado hace 10 años un paradigma de un trabajo social crítico. O sea, un trabajo social radical. ¿En qué sentido radical? En el que este trabajo social va a tener que explicar las causas o las raíces de por qué un sujeto es pobre o no. ¿Me entiendes? O sea, tú cuando actúes en una situación de pobreza, tú estás actuando en esa situación de pobreza que fue producto de la desigualdad socioeconómica del sistema. Si tú actúas en función a la violencia contra la mujer, tú actúas en función a un sistema patriarcal, violento. ¿Me entiendes? Si tú actúas en función, por ejemplo, en función a la prevención y promoción de la salud, tú vas a actuar en función a las determinaciones sociales de la salud.
O sea, nuestra intervención no es simplemente un caso solito, sino que este caso manifiesta toda una problemática general. No sé si me entienden. O sea, tú cuando actúas en un caso social, este caso social parte de una complejidad social, parte de un sistema social. O sea, el pobre es pobre porque no es porque quiere ser pobre, sino que el pobre es producto de una exclusión del sistema económico, producto de una desigualdad social. O sea, que tu visión no solamente se radique en un plano de lo micro, sino que este micro expresa una manifestación de lo macro social. Por eso nuestra práctica es tan rica que nosotros no actuamos simplemente en el plano de lo inmediato o de lo cotidiano, sino que ese caso social que tú vas a actuar manifiesta pues la contradicción inherente a un sistema. Que un niño esté en situación de calle no significa solamente pues que el niño esté en la calle porque bueno su familia no quiso, ¿no? O ha habido problemas ahí, sino que explica la desprotección social, familiar, que se da en el sistema mismo. La violencia contra la mujer manifiesta pues que dentro de este sistema se está dando privilegio al sistema patriarcal, que es violento por naturaleza contra la mujer, precisamente. O sea, quiero que entiendan eso, que nuestro paradigma no tiene que ser simplemente un paradigma para lo interventivo, sino que también tiene que ser un paradigma que nos permite explicarnos y comprender que estos fenómenos son fenómenos estructurales, son fenómenos que van más allá del propio sistema. ¿Por qué crees que dentro del proceso de la reconceptualización, el trabajo social asumió el reto de querer transformar la sociedad en general? Porque nosotros somos aquellos profesionales que entablamos una relación directa con el dolor humano. No hay otra profesión que lo ligue. O sea, no hay otra profesión que esté in situ vivenciando en carne propia el dolor que vive la gente. No hay otra profesión. Y esa situación nos tiene que llevar a un compromiso mayor, a un compromiso ético-político, para ver que este sujeto es producto de un sistema excluyente. Y eso te eleva pues tu concepción crítica. Esa es la idea. No sé si hay alguna pregunta más, compañeros. Ya para ir cerrando, creo que ya suficiente con las preguntas. Bueno, si hay más preguntas no tengo problema, pero parece que ya no hay. Espero que les haya gustado, espero que les haya parecido interesante, aportativo, espero que eleven el nivel crítico que tenemos y que esta exposición les haya aportado para ese fin, ¿no? Que el trabajo social tiene muchos desafíos, el trabajo social tiene muchos retos, el trabajo social tiene muchos caminos que seguir, pero ese camino va a ser en función a cómo nosotros nos organicemos colectivamente y qué vamos a dar, qué aporte vamos a dar a la sociedad. Por eso a eh, tener un nuevo contrato con lo social. Tenemos que tener un nuevo contrato con la sociedad. Creo que el trabajo social hoy por hoy está perdiendo esa sensibilidad social que tiene que cumplir. Creo que hoy en día es generar un nuevo pacto con lo social, un nuevo pacto con las sociedades o con las personas que están padeciendo la exclusión social. Aquel trabajador social que no tenga la capacidad de indignación frente a un proceso de injusticia social, no va a aportar como debe ser. Ojo, ¿ah? Eso quiero que diga. Ustedes tienen que tener la capacidad de indignarse frente a una injusticia social. Eso quiero dejar como reflexión y espero que les haya gustado. Cualquier cosa me pueden escribir. Si necesitan alguna asesoría, algo, me avisan. Eso sería todo, mis estimados compañeros. Un fuerte abrazo y bueno, hasta la próxima.